Muy buenas tardes a todos mis amigos y hermanos que dan el privilegio de entrar a sus hogares a través de este medio social, YouTube y Facebook. Les habla y les saluda a su amigo y hermano Alfonso. En esta tarde quiero traerles una pequeña mensaje de la palabra. Gloria a Jesús, esperando que sea de bendición a sus vidas y que meditemos en ellas. Es mi deseo, gloria a Dios, de que ustedes mediten en ella y analicen lo que les voy a estar hablando en esta tarde. Gloria a Jesús. Es un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y puede causar controversia, pero no es mi intención. Gloria a Jesús. Simplemente soy obediente a la voz del Señor y esperando que usted abra su corazón y deje que el Espíritu Santo le ministre, gloria a Jesús, a través de esta palabra. Es mi intención que no lo vea de una manera política, sino de una manera a lo que dice la palabra de Dios, no algo bíblico. Estamos hablando aquí de lo que es la palabra y vamos a ir a la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles, gloria a Jesús, con esta situación del coronavirus, y tristemente yo veo, hermanos, que pues la situación lejos de mejorar se va empeorando cada día, y me da tristeza más cuando muchas iglesias, gloria a Jesús, en vez de concentrarse en el mensaje del evangelio, la palabra de Dios, el arrepentimiento de las almas, puesto que muchas vidas desgraciadamente están falleciendo, están muriendo sin Jesús, hermano, y nosotros como iglesia tenemos un deber, tenemos un mandamiento, se nos dio una ordenanza, gloria a Jesús. No se nos dio la opción, gloria a Jesús, de predicar el evangelio, sino que se nos ordenó por medio de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, y es lo que tenemos que hacer. Y tristemente veo que muchas iglesias, en vez de estar pregonando el evangelio de arrepentimiento, gloria a Jesús, estamos, voy a generalizar, estamos predicando otra cosa, hermano, que ahorita a la verdad no hace sentido. Soy miembro de una iglesia donde se predica mucha fe, hermano, y dice la palabra, es cierto, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay tiempo para todo, hay tiempo de predicar sobre otros, hay muchos temas, la gracia, la fe, el amor, el arrepentimiento, gloria a Jesús, pero hoy en día es una situación, gloria a Jesús, debido a muerte física y espiritualmente hablando, puesto que hay mucha gente, hermano, que necesita oír el mensaje del arrepentimiento, gloria a Jesús, y venir a los pies de Jesucristo. ¿De qué le vale a usted ahorita predicar sobre tener una casa, un carro, 2 carros? Dios me va a bendecir grandemente, económicamente, gloria a Jesús. ¿De qué le sirve todo eso, hermano, si las almas se están perdiendo allá afuera? Le pregunto yo a usted, ¿de qué le sirve a la gente oír ese tipo de mensajes cuando necesitan un mensaje de esperanza, de decirles en Jesús hay esperanza, Dios tiene el control, en Jesús hay sanidad, en Jesús hay salvación, gloria a Jesús? Eso es lo que la gente necesita oír hoy en día, gloria a Jesús. Necesita oír de la esperanza que hay en Cristo Jesús, que en Jesús está todo lo que nosotros necesitamos hoy en día, que es la paz, la sanidad, la calma, gloria a Jesús, la bendición, y también espiritualmente y económicamente hablando. Pero la razón que le traigo porque tristemente esta semana yo vi un reportaje en la televisión, hermano, y eso dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, mi pueblo perece por falta de entendimiento, mi pueblo perece por falta de información, y eso es lo que le está pasando hoy en día a la iglesia, hermano. Desgraciadamente la iglesia estamos, como dicen en inglés, está babysitting too much, estamos cuidando a bebés por mucho tiempo, gloria a Jesús, y le estamos dando gancitos y galletas en vez de darle el alimento sólido
que es la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Y por eso estamos pereciendo aún dentro de la iglesia y no nos damos cuenta por nuestra ignorancia espiritual lo que está pasando a nuestro alrededor. Gloria a Jesús, la causa de este virus y la solución a este virus. Gloria a Jesús. Y les decía, vi una noticia que me puso triste y me dio coraje a la vez. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos todos que la ciudad de Nueva York es la ciudad que está sufriendo mayormente en este problema del virus, es la que está siendo más afectada, desgraciadamente, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Esta ciudad de Nueva York tiene casi la mitad de infectados y la mitad de gente que ha fallecido a comparación de todo lo que es la nación de Estados Unidos. Solamente esta ciudad de Nueva York, hermano. Gloria a Jesús. Y aunque parece que la situación como que se está queriendo componer un poquito, controlar un poco, gloria a Jesús, vemos a este gobernador, el señor Andrew Cuomo. Este señor es un gobernador del estado de Nueva York y él antier, en una de sus entrevistas que está haciendo diariamente, dijo que se está controlando todo esto. Pero él fue bien claro, y esto es donde me dio a mí un coraje espiritualmente hablando, hermano, porque dijo con esas palabras, y usted puede buscarlo en YouTube, dijo, Dios no lo hizo, refiriéndose a que se está controlando el coronavirus. Él dijo bien claramente con esas palabras, Dios no lo hizo, Dios no hizo que esto se esté controlando. Dice, la fe no lo hizo. Dice, fueron nuestras acciones. Fíjese, hermano. Gloria a Jesús. Déjeme ir a la palabra para que usted vaya entendiendo lo que le voy a estar hablando. Gloria a Jesús. ¿Y por qué le estoy hablando de este tema? Quiero que vaya conmigo, me acompañe a leer, gloria a Dios, Primera de Juan 2:18. Dice así, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Sabemos que el anticristo viene, dice, y así ahora han surgido muchos anticristos. Gloria a Jesús. Muchas veces la gente en la iglesia no entendemos lo que es el anticristo, los anticristos, etc. Gloria a Jesús. El anticristo, hermano, el diablo sabemos que siempre ha imitado a las cosas de Dios. El anticristo va a ser un hombre. Así como Dios, gloria a Jesús, vino, así como Jesús vino a la tierra, así el anticristo. Y así como el Espíritu Santo, gloria a Jesús, estaba en Jesús, así es el espíritu del anticristo. Por eso aquí se está refiriendo, así ahora han surgido muchos anticristos. Anticristo, hermano, no significa otra cosa que aquel que se opone a todo lo de Dios. Eso es un anticristo, hermano. El que se opone a todo lo de Dios. El anticristo es el que usurpa a Jesús, a Cristo, o se pone en lugar de Jesucristo. Ese es el anticristo. Gloria a Jesús. Los anticristos, gloria a Jesús, son los que se oponen a las cosas de Dios. Básicamente la palabra anticristo es todo aquello que se opone a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, para que entendamos un poco más, gloria a Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué? Porque este hombre, este gobernador, nos está dejando saber que él tiene un espíritu del anticristo, hermano. Gloria a Jesús. Es por eso que él no le está dando la gloria a Dios en lo que está pasando ahorita en Nueva York, en cuestión de hay menos infectados y menos muertos. Gloria a Jesús. Ojalá Dios quiera que siga la situación así. Gloria a Dios. Y tengo unas notas para que usted entienda. Y yo escribí, ¿verdad? El anticristo, ¿ok?
va a hacer el trabajo a través de la política y el gobierno. El anticristo, hermano, va a ser un líder político que va a gobernar el mundo, y para eso va a usar poderes políticos y leyes en contra de Dios. Ese es el anticristo, y va a usar, gloria a Jesús, a la gente que tiene el espíritu del anticristo. Y le digo que va a ser un líder político y va a venir a través de la política y del gobierno, y va a hacer cambios en la política porque va a tener ese poder. Y si usted va a la realidad, lo que está pasando hoy en día, vemos, por ejemplo, una comunidad, yo le llamo la comunidad del abecedario, la comunidad LGBTQ. ¿Cómo es posible, hermano? Yo me pongo a pensar, una comunidad tan pequeña, con el 3 o el 5%, gloria a Jesús, tenga tanta fuerza y tanto control y tanto dominio y tanto poder, gloria a Jesús, para que nosotros, la iglesia de Jesucristo, tengamos que aceptar sus normas de vida que, de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, no son bíblicas, son anticristo, leyes puestas por el anticristo. Gloria a Jesús. Otra ley que el gobierno ha cambiado, y sobre todo en Nueva York, hermano, gloria a Jesús. A veces yo me pregunto, no soy un profeta ni estoy condenando, pero yo me pregunto, ¿por qué a Nueva York le están pasando tantas cosas, hermano? Porque si usted ve la vida en Nueva York, hermano, usted ve un Sodoma y un Gomorra en toda la extensión de la palabra en la ciudad de Nueva York. Y quizás esto me pueda crear críticas, pero con la palabra le puedo yo responder, hermano. Gloria a Jesús. Si usted va a Nueva York, o si usted sabe, Nueva York es la ciudad más liberal que existe, no solamente en este país de Estados Unidos, sino en todo el mundo. De ahí es donde han partido todas estas leyes del anticristo, hermano. Anti-God, o en contra de lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Las leyes del homosexualismo. Gloria a Dios. Otras leyes que el anticristo ha cambiado son que no permiten la oración, hermano. No permiten las Biblias en las escuelas como se hacía antes. Y así como esas leyes, hermano, así va a venir la marca de la bestia un día. ¿Cuándo? Yo no lo sé, no soy profeta, pero sabemos de que viene esa ley. Gloria a Jesús. Mucha gente ahorita está diciendo, a través de esta nueva vacuna, a lo mejor quieren que nos hagamos un test, y a través de eso, yo no estoy diciendo eso. Gloria a Jesús, no soy profeta, pero sí sabemos que un día o la gente va a tener que ponerse la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque va a ser una nueva ley. Lo que estoy diciendo, hermano, que el espíritu del anticristo va a ser manifestado a través de la política y los sistemas de gobierno del mundo. Y le van a ofrecer al mundo una paz falsa. Van a hacer alianzas políticas. Van a tener la habilidad de engañar. El anticristo se va a exaltar a él mismo. Gloria a Dios. Y va a imponer su propia doctrina y sus propias leyes morales. Gloria a Jesús. Le pregunto yo, ¿le parece a usted que estas leyes que existen hoy, no solamente en este país, sino que a través del mundo, le parezcan morales? Gloria a Jesús. Hasta donde yo he leído la palabra, hermano, a mí la palabra me dice que el homosexualismo es abominación a Dios. Dios no cambia. Gloria a Jesús.
hasta donde yo he leído la palabra, me dice que el aborto, gloria a Jesús, es pecado a Dios. Es derramamiento de sangre inocente. Ese derramamiento de sangre inocente que se ofrece a los dioses, hermano. Gloria a Jesús. Mas en cambio, hoy en día, lo que la Biblia dice pecado, la sociedad le llama un derecho. El derecho de la mujer. El derecho al aborto o el derecho a escoger qué sexo quiere ser usted. Hombre, mujer. Tan confundidos, hermanos, la sociedad hoy en día. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu del anticristo. No saben a qué baño entrar, si al de las mujeres o al de los hombres, etcétera, etcétera. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Y nosotros, hermano, como iglesia, no estamos haciendo prácticamente nada. Estamos permitiendo todas estas leyes y estamos nosotros concentrados en otras cosas. Gloria a Dios, que Dios nos va a llamar a cuentas porque nosotros somos responsables, hermano. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y esa palabra en inglés es una palabra muy fuerte, hermano. God cannot be mocked. Esa palabra yo estuve viendo otras versiones. Y en una versión dice, you cannot mock God. Tú no puedes burlarte de la justicia de Dios. Quiere decir, hermano, que aunque estas leyes el hombre las ponga aquí, lo que Dios puso en su palabra, dice la palabra que Él no cambia. Dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que Él dijo, escrito está. Así como le dijo Jesús a Satanás cuando fue tentado. Jesús le dijo a Satanás, escrito está. Gloria a Jesús. No quiere decir que porque las generaciones cambien y cambien la moralidad, Dios va a cambiar. O que diga Dios, oh, creo que aquí yo me equivoqué. Yo creo que la mayoría tienen la razón. No, mi hermano. El único que tiene la razón, le guste a usted o a mí, se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Él es la palabra, hermano. Dios no puede ser burlado. Otra interpretación en una versión diferente dice, Dios no va a ser puesto en ridículo. Hermano, hoy en día la iglesia ha permitido que Dios sea ridiculizado. ¿Por qué? Porque se ha quedado callado, hermano. Usted como líder que tiene su iglesia, usted que es pastor, usted no está al pendiente de lo que está pasando en el mundo y alertando a su iglesia, a su pueblo. Gloria a Jesús. Usted tiene a sangre en sus manos. Porque a nosotros Dios nos ha puesto como veladores de su guardia. Dios nos ha puesto a nosotros como los que tenemos que alertar al mundo, a la sociedad, de que hay que arrepentirnos, gloria a Jesús, de que si morimos en pecado hay un infierno, hermano. Pero Dios no va a ser puesto en ridículo, porque dice que la palabra que si no hablamos nosotros, aún las piedras van a hablar. Gloria a Dios. Otra versión diferente dice, Dios no va a ser puesto en vergüenza. Dios no va a ser avergonzado. Quiere decir que el hombre, hermano, haga lo que haga, no va a escapar la justicia de Dios. Dios le está diciendo prácticamente, tú te estás burlando de mí. Tú estás haciendo tus parades, tus festivales de homosexualismo. Pero no porque tengas la aprobación de la sociedad, quiere decir que vas a escapar de mi justicia o me vas a poner a mí en ridículo o que más me vas a poner en vergüenza a mí. Si usted se da cuenta, hermano, vaya en YouTube y usted va a ver este tipo de congregaciones de homosexualismo, de homosexuales, y no tengo nada en contra de usted, de ellos, hermano. Los amo en el Señor y porque les amo, les estoy hablando de este mensaje. Gloria a Jesús. Para dejarles saber que hay que hacer un cambio en nuestra vida.
Hay que arrepentirnos, y el arrepentirse significa nada más ni nada menos que hacer un cambio de mentalidad, un cambio de vida, reconocer que necesitamos de Jesucristo, que viviendo en una vida inmoral así, gloria a Dios, nos va a llevar a una muerte eterna. Hay vida eterna en el infierno o en el reino de Dios, hermano. Usted decide dónde va a pasar su vida eterna. Y por eso es que yo le estoy mandando este mensaje, gloria a Jesús, de que está a tiempo. Mientras tenemos vida, hermano, gloria a Jesús, tenemos tiempo de arrepentirnos y hacer un cambio en nuestra vida, gloria a Jesús, una vida que agrade a Jesucristo, gloria a Dios. Entonces decía, en estos lugares, hermano, yo he visto pancartas que dicen, God is gay. Dios es homosexual. Hermano, si a usted como líder, como iglesia, no le da coraje a usted eso, déjeme decirle una cosa, no se vista que para el cielo no va. Porque usted está indirectamente aceptando, como muchas iglesias, metodistas sobre todo, han aceptado y aprobado y participado de los matrimonios de homosexuales, burlándose de la ley de Dios, hermano. Entonces, cuando yo veo esas pancartas, hermano, digo, Señor, ten misericordia de esta gente. Por eso es que estoy haciendo este video, hermano. No me interesa a mí no me interesa tener fama de ningún. Me interesa que mi Señor Jesucristo se agrade de lo que yo estoy haciendo a través de este video, independientemente de que usted esté de acuerdo conmigo o no, hermano, pero estamos yendo a la palabra de Dios. Entonces, otro de los anuncios, pancartas que yo veo en estas reuniones que hacen esta gente, por ejemplo, el aborto, ponen Thank God for abortion. Gracias a Dios por el aborto. Imagínese, hermano, gracias a Dios por el aborto. ¿En serio? Y usted, hermano, que tiene una iglesia, nunca se ha atrevido a tocar este tipo de temas porque no son populares, porque incomodan a la gente, porque quizás la gente no vaya a venir a su iglesia más, o porque la gente no le vaya a dar más los diezmos o sus ofrendas por no ofenderlos, o porque quizás alguno de sus miembros de su iglesia tiene algún familiar que tiene inclinación a un sexo opuesto o al mismo. Hermano, Dios no puede ser burlado. Otra versión que busqué y dice, no se equivoquen sobre esto. Nunca van a poder burlarse de Dios. Dice la palabra, hermano, que en los últimos días la gente le va a decir a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ay de los que dicen a lo malo bueno, dice el Señor. Y hay de las iglesias, hermano, que no estén protestando ante este tipo de leyes. O quizás usted no lo hace como líder de su iglesia porque tiene miedo a que le quiten la excepción de sus impuestos. Esto todo proviene, hermano, del sistema político. Por eso dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de información. Si usted no se informa, hermano, entonces usted, ¿cómo le va a poder hablar a su iglesia de estos temas? Si usted mismo no sabe cómo está la situación afuera, o nos hacemos, como decimos, hablando en el mundo, de la vista gorda. Dice usted, hermano Alfonso, ¿y qué puedo yo hacer al respecto? Mire, tenemos un presidente hoy en día que muchos no quieren, incluso la iglesia
Y le voy a decir que está equivocada y le voy a decir por qué. Porque nos pintan a un presidente racista, homofóbico, etcétera, etcétera. Gloria a Jesús. Entonces nosotros, como no nos informamos, como dice la palabra en Oseas 4:6, nos creemos todo lo que dicen los medios sociales. El anticristo, hermano, trabaja a través de un sistema político, de un sistema de gobierno. Se mete a través de todos estos medios informativos. El anticristo es el que controla todo esto. Todo el medio informativo que usted ve está controlado por el anticristo. Y a través de eso es que empiezan ellos a promover estas leyes, y tanto las ve uno y las oye, que hasta uno como creyente dice, bueno, pues yo creo que sí, yo creo que tienen razón, yo creo que no es pecado estar casado un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Lo están haciendo en nombre del amor, y Dios es amor, y queremos ese tipo de palabras. Y como que la iglesia a veces como que se acomoda también a ese tipo de comentarios. Pues yo creo que sí, porque Dios es amor. Y empieza tanto esa mentira, tanto, hermano, que hasta nos la creemos al final, incluso como iglesia. ¿Por qué? Por faltas de información, falta de discernimiento del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Entonces, nosotros, fíjese, como iglesia, me vino a la mente esto. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses 2. Dice 2 de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os dejéis cambiar fácilmente de nuestro modo de pensar, porque dice la palabra que en los últimos días van a venir hasta doctrinas. Pablo nos amonestó que iban a venir doctrinas de fábulas, que se oyen muy bonitas, gloria a Jesús, pero son doctrinas del enemigo, porque el enemigo es un engañador. Ese es uno de sus atributos, gloria a Jesús. Para que no nos cambien de modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Jesucristo no va a venir antes de que venga la apostasía a este mundo, hermano. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Gloria a Jesús. La apostasía va a decir que la gente, como hoy día está pasando prácticamente, hermano, no creen en Dios. Están apostatando de la fe aún. Dice la palabra de Dios que si Jesús no viniera pronto, aún, gloria a Jesús, algunos de su iglesia se perderán, porque van a apostatar de la fe. Y muchas iglesias es lo que están desgraciadamente haciendo. No estoy condenando, hermano. Lo estoy leyendo la palabra solamente. Gloria a Jesús. Si le duele, gloria a Jesús. Aquí está Jesús el sanador. Gloria a Dios. Dice, va a venir el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se opone con todo lo que se llama Dios, con todo lo que va a favor de Dios, se opone, gloria a Jesús. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Dice, se opone tanto y se burla de Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. Nosotros, dice la palabra, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice aquí la palabra que tanto que se sienta en el templo de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero, escuche esto, cuando usted está en la iglesia y estos temas que le estoy tocando a usted no le afectan, no le molestan, y no quiere hacer nada al respecto, hermano, entonces su templo, su cuerpo, hay dos Cristos. Está el Cristo de la gloria y está el anticristo. Uno de esos dos vive en su templo, hermano. Usted sabe quién está en su templo, el Cristo o el anticristo. Gloria a Jesús. De eso nos está hablando aquí.
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Gloria a Jesús. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo hablando. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene, gloria a Jesús, al anticristo, hermano? La iglesia, el Espíritu Santo. Es la barrera que está ahorita para que el anticristo no se manifieste, gloria a Jesús. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Sabemos que el anticristo se va a manifestar a su debido tiempo. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Estamos hablando, muchos lo interpretan como el Espíritu Santo y muchos lo interpretan como la iglesia. Somos los únicos que estamos deteniendo, gloria a Jesús. Somos los únicos que podemos detener a este gobernador cuando dice, Dios no hizo esto, la oración no hizo esto, la fe no hizo esto, hermano. Y nosotros como iglesia no hacemos nada. La iglesia es la que tiene el poder. Usted es la iglesia. El Espíritu Santo que está en usted es el que va a obrar para que usted, gloria a Jesús, reversa estas leyes que son en contra de la ley de Dios. Le traigo esto a recuento. ¿Se acuerda usted cuando Pilatos le dijo al pueblo de Israel, cuando tenían a Jesús y decían, no hay ningún mal en este hombre, no hay nada malo en él? Y es cierto, no había nada malo en él, hermano. Y les dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, les voy a dar a escoger. ¿Por quién votan? ¿Por Barrabás o por Jesús? Mira, hermano, este pueblo sabía que Barrabás era un malandrín. Que Barrabás representaba todo lo malo, hablando espiritualmente. ¿Okay? Y que Jesús representaba todo lo bueno, porque de Jesús vieron puras cosas buenas. Lo único que los religiosos, gloria a Jesús, cuando les pican el callo, gloria a Dios, es cuando protestan y dicen, bueno, tenemos que deshacernos de porque este tipo de predicaciones que está dando el hermano Alfonso como que son un poquito, como que nos aprietan el zapato. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? No quisieron votar por Jesús. Votaron por Barrabás, aún a sabiendas de que Jesús era bueno y que había hecho muchos milagros a muchos de ellos. Y quizás muchos de ellos, hermano, que estaban ahí, fueron sanados por él, recibieron algún milagro, alguna bendición, mas sin en cambio votaron por Barrabás. ¿Por qué? Porque Barrabás representaba lo más fácil, lo inmoral, gloria a Jesús. Podemos robar y no hay problema. Podemos drogarnos, no hay problema. Podemos blasfemar y no hay problema. Podemos tener este tipo de depravaciones morales y no hay problema. Podemos tener abortos y no hay problema, nos conviene. Pero si votamos por Jesús, no podemos hacer nada de eso. Gloria a Dios. Entonces, hoy vemos en el sistema político, ¿no? Le estaba mencionando sobre este presidente. Es un presidente que es un hombre natural, normal, común, con sus defectos, como usted y como yo, gloria a Jesús. Pero una cosa que hay que admirarle a este hombre, hermano, lo que ningún otro presidente, es que este no se avergüenza de poner en alto el nombre de Jesucristo. Él mismo dice en cada una de sus reuniones, dice, en este país nosotros no adoramos al gobierno, al único que adoramos es a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Este hombre es el que pide la oración todos los días. Hay un vicepresidente que es cristiano, hermano, que están poniendo las cosas, que está trayendo la palabra de Dios, la oración de nuevo a las escuelas, las Biblias a las escuelas, hermano. Y nosotros, por falta de conocimiento, gloria a Jesús, porque nos ponen un presidente racista, un presidente homofóbico, nos dejamos llevar más por el fake news que por las buenas noticias, que es la palabra de Dios, hermano. Por sus frutos los conoceréis, hermano. Gloria a Jesús. Entonces, me da tristeza que nosotros como iglesia puedan más las noticias que le ponen de esta administración en contra que lo que dice la palabra de Dios.
Yo, hermano, a mí no me importa un presidente. Yo no dependo del presidente, ni del gobierno, ni del sistema de este mundo. Dependo de Dios. Pero sí tomo en cuenta las acciones que van paralelas a la palabra de Dios o van opuestas a lo que Dios dice, hermano. A mí me dio coraje cuando la administración pasada, cuando hicieron oficialmente el Día Nacional y se aprobó esa ley homosexual, el expresidente de esta nación, Barack Obama, prendió la Casa Blanca de colores, representando el símbolo del homosexualismo, el símbolo que representa y representa el arco iris de la promesa de Dios, hasta donde el enemigo se ha burlado o se ha querido burlar, porque dice la palabra que no se va a burlar de nadie. Nadie se burla de Dios, hermano. Ahora, este hombre está trayendo todas las cosas de Dios, entonces yo estoy viendo lo que está, gloria a Jesús, conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que la mayoría de la gente dice, no conforme a lo que es políticamente correcto. Nuestras acciones, gloria a Jesús, tienen consecuencias, hermano. Y les hacía esta pregunta, dice, bueno, hermano, entonces, ¿qué yo puedo hacer? Usted, su voto puede mucho. Con su voto, usted puede hacer que estas leyes sean revertidas o usted puede hacer que este mundo siga en depravación. Porque ¿sabe por qué? Porque de aquí de Estados Unidos parte para todo el mundo. Estas leyes de aquí salen, aquí se hacen y aquí se distribuyen a todo el mundo. Lo que este país diga, eso se hace, hermano. En 99% de los casos. Entonces, usted tiene la oportunidad en estas elecciones, estamos en año de elecciones, usted tiene la oportunidad de votar por Barrabás o por Jesús. Diga, hermano Alfonso, ¿usted por quién me aconseja que vote? Usted vaya a la palabra, hermano. Es su derecho. Pero usted se va a hacer partícipe o copartícipe de lo que pase en esta nueva administración, o sigue esta administración poniendo las cosas de Dios en su lugar, o viene otra administración como la que estaba hace 8 años con el nuevo candidato Joe Biden, que va a traer la nueva política que hacía el expresidente Barack Obama. Usted va a decidir. Pero Dios no puede ser burlado. Dice la palabra, no por sus frutos os conoceréis. Por sus frutos. Usted por sus frutos va a ser conocido por Dios. Dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Usted permita que el Espíritu Santo le guíe a tomar esa decisión. Porque acuérdense que dice la palabra que en los últimos días, gloria a Jesús, Jesús puso esto, dice, en los últimos días vendrán y algunos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos reuniones, en tu nombre en la iglesia hicimos esto, hicimos lo otro, sanamos enfermos, hubo milagros. ¿Y qué dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Cuando usted, hermano, está diciendo y haciendo otra cosa opuesta a lo que usted está a la palabra, hermano, usted está viniendo a ser un hacedor de maldad. Porque usted está participando indirectamente por X razón. Pero cuando usted alinea lo que está haciendo con la palabra de Dios, hermano, entonces dice la palabra, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Como le dije, hermano, hay 2 Cristos y hay un templo, y solamente un Cristo puede habitar en ese templo, en su cuerpo, en su corazón. El Cristo, Jesús, o el anticristo, el que se opone a todo lo que dice nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Usted tiene el derecho y la decisión de votar por Barrabás o votar por Jesús. Le dejo con esto. Usted, ¿por quién vota? Dios los bendiga. Espero que esta palabra la mediten
y sea de bendición en su vida. Nos estamos viendo en el próximo video. Dios los bendiga.